Gracias, señor diputado. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Gómez de Celi, hemos sabido recientemente y además de forma pública que el alcalde de Sevilla pretendía la privatización de un espacio público como es la Plaza de España de la ciudad de Sevilla, que fue, como ustedes saben, uno de los monumentos más importantes de la exposición del 29 y que es un motivo de reclamo, un motivo de visita a nuestra ciudad, como seguro muchas de sus señorías conocen. Y lo quiero decir alto y claro, señor Gómez de Celi. El Gobierno de España no va a permitir ninguna privatización del espacio público. No va a cobrar por la visita a estos lugares, porque los recursos públicos, señor Gómez de Celi, hay que gestionarlos bien. Hay que gestionarlos con eficacia para el cumplimiento de las funciones que tenemos, entre ellas la preservación del patrimonio, la conservación y la reparación de aquellos monumentos o de aquellos bienes de interés cultural. Pero además, mucho más durante una etapa, esta, señor Gómez de Celi, en la que el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido, fíjese, un 56% de recursos más que lo que el señor Rajoy proporcionaba a la ciudad de Sevilla para el ejercicio de sus competencias. Por tanto, parece, señoría, que no es una cuestión económica, es una cuestión simple y llanamente del interés de la privatización que siempre alumbra al Partido Popular. ¿Y sabe cuál es el problema, señor Gómez de Celi? Que no solamente no saben gestionar los recursos, sino además no tienen modelo de ciudad. El señor alcalde de Sevilla lleva improvisando esta situación y, por tanto, para que no haya duda, se lo vuelvo a repetir en el mismo modo que él me lo ha dicho públicamente. Este Gobierno no va a permitir la privatización de ningún espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, usted entenderá que en la política uno tiene que responder con el ejemplo, ¿verdad? Como usted me exige a mí. ¿Usted dónde cree que alcanzan las responsabilidades políticas? Cuando usted era consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. ¿Es verdad, señor Bravo, que siendo usted consejero de Hacienda, la Junta siguió con la contratación de emergencia a pesar de que se había derogado el decreto ley que la habilitaba? ¿Es verdad que ustedes hicieron contratación a dedo, es decir, por el mecanismo de emergencia, cuando no había ya norma habilitante? ¿Es verdad que, siendo usted consejero, se dictó por un director general una instrucción para que se parara la contratación de emergencia? ¿Es verdad que ustedes consultaron a la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que les dijo que no se podía utilizar la contratación de emergencia? Según su teoría, usted sabía, usted conocía que se estaba contratando de forma no regular en la Junta de Andalucía. ¿Qué hizo usted? ¿Asumió responsabilidades políticas? ¿Las va a asumir, señor Bravo? Yo lo que le puedo decir es que los contratos que se han investigado del caso que usted comenta son contratos legales y los procedimientos son correctos. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Va a aceptar la comisión de investigación? Sea coherente. Señora Gamarra, a usted sí se le ve nerviosa. Y es un poco de mal gusto intentar apostillar la intervención de su líder cuando usted considera que el señor Feijóo pues probablemente no está a la altura de la intervención. Verá, no recuerdo pregunta que el Partido Popular haya formulado en esta Cámara o en la Cámara del Senado que se ocupe realmente de los problemas de los ciudadanos. Es más, dice usted si este Gobierno está en la tarea que le es propia, la de justamente resolver las cuestiones que preocupan a la gente. Le diré, ¿aprobar la mayor subida del SMI de la historia es preocuparse de los ciudadanos? ¿Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es ocuparse de los ciudadanos? ¿Aprobar la mayor rebaja del IVA en luz y alimentos? ¿Impulsar la mayor rebaja del IRPF en rentas bajas y medianas? ¿La mayor partida para becas e educación? ¿Recuperar un marco de convivencia en Cataluña? ¿Poner en marcha un escudo social? ¿Salvar miles de empleos con los ERTE? ¿Combatir la inflación con paquetes de medidas? ¿Bonificar el transporte público? ¿Suspender los desahucios?
la prohibición del corte de suministro, ¿cree usted que es ocuparse de los españoles? Pero ¿sabe usted qué tienen en común todas estas medidas, señora Gamarra? Que el Partido Popular a todas ellas ha votado que no. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Bravo, entiendo que yo, como el resto de responsables de Hacienda, durante la pandemia tuvimos tareas muy importantes. La primera, buscar fondos y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, ni más ni menos desde el Gobierno de España, que para permitir más de 45.000 millones de euros que se pusieron en marcha para combatir los efectos de la pandemia, proporcionando recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, actualización de las entregas a cuenta o los fondos COVID, como usted bien conoce, reforzando a los ministerios, concretamente a los sanitarios, para tener capacidad de afrontar una situación sobrevenida en la que hubo un problema internacional de suministro de material sanitario. Pero, sobre todo, señorías, estando disponible, como muchos otros servidores públicos, las 24 horas del día para que este país pudiera superar una pandemia gracias a los profesionales y al resto de cargos públicos y servidores que estuvimos 24 horas intentando atender el problema de los ciudadanos.